Las lecturas de la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de Betel. Sintió deseos de morir y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez el ángel del Señor lo despertó y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel aliento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Segunda lectura. Vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la esperanza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Decían: ¿no es este Jesús el hijo de José?
¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Jesús respondió, no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Quien me conoce a ese, yo lo resucitaré en el último día. Está escrito, todos serán profetas de Dios. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La palabra de este día domingo busca animarnos, busca de alguna manera darnos fuerzas, darnos vitaminas para nuestras propias batallas. Por cada lectura, un comentario, una exégesis simple, una interpretación más estilo @Padre Wilmer. ¿De acuerdo? Sí, ya ustedes a mí me conocen. En la primera lectura hemos escuchado uno de los pasajes bíblicos de Elías más hermosos que a título personal a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque se parece mucho a nuestra cultura venezolana. Me explico para ser más claro y preciso. Estamos acá en cuando Elías le toca librar una batalla entre, digamos de esta manera, el reinado de aquel entonces, el gobierno de aquel entonces, quiere imponer la religión pagana, la religión politeísta. ¿De acuerdo? Todo eso viene, ¿por qué? Porque está reinando Acaz. Y Acaz se casó con una mujer que es pagana. Y en toda casa siempre se hace lo que la mujer dice, ¿sí o no? Ahí sí responde, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el hombre que quiere imponer su voluntad sale divorciado, ¿sí o no? O si no, tiene que fundar a su mamá, ¿qué se llama? Asociación de maridos. Muy bien, listo. Pero lo cierto del caso es que en el reinado de Ahaz pasa eso. Jezabel quiere imponer la religión. Jezabel creo que es el nombre. Jezabel. Aquí, en esta casa, vos decidís, pero se hace lo que yo diga. Así que dicen ustedes las señoras de la casa. Señora María, ella dice, y ella se hace la loca, no es conmigo, no es con usted. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ella dijo, se va a poner esto y va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Elías dijo, yo no puedo con esta mujer. El texto no lo dice, hiciera una cuaima. ¿O no? Ok. Dígame si no, hay señoras que son intensas, ¿sí o no? ¿Hay bastantes? Y lo dirá por su experiencia personal. Entonces, está cansado, y cuando está cansado, entonces Elías dice, ya no puedo más. Y es cuando interviene Dios claramente y le dice, levántate, come y sigue hacia adelante. Y el texto sagrado dice, que me encanta, porque lo dice, que con la fuerza de aquel alimento, caminó Elías 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. ¿Sí lo ves? ¿Ves la enseñanza, sí o no? ¿Sí? O sea, él dijo, ya no puedo más. O sea, hasta aquí. Yo mejor me rindo, yo tiro la toalla, ya no puedo más. Dios intervino, le dio de comer, dice que la fuerza de ese alimento que era pan y agua, con la fuerza de ese alimento, dice que pudo levantarse, sostenerse por 40 días y 40 noches. Entonces,
No sé cuál sea la batalla personal que cada uno de ustedes esté dando. Lo importante acá, dos cosas. Uno, hay que dar la pelea, hay que dar la batalla. Como dice la canción de Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Ya, o sea, yo no puedo dejar que él pelee la batalla por mí. No, yo tengo que darla. Llámese enfermedad, llámese divorcio, llámese separación física, llámese problemas económicos, sea cual sea la batalla que cada quien esté librando. Uno que hizo Elías, caminó, dio la pelea, dio la batalla. Dijo, Señor, quítame la vida, pues ya no valgo nada, no valgo más que mi padre. Se enfrentó, se levantó, siguió. Hasta aquí llego yo, Dios allí. Cuando se acabaron sus fuerzas, es cuando Dios intervino. ¿Intervino se puede decir? ¿Intervino? Bueno, ya se me salió el guajiro. Dios intervino. Perdónenme. Pero me entendieron, pues es la falta de café. Dios intervino y le dio fuerza a través de ese alimento para que continuara su camino. ¿Cuál era su destino? Llegar a Horeb, el monte de Dios. Entonces, primera enseñanza. Cuando te falten las fuerzas, cuando digas ya no puedo más, recuerda que Dios está allí en el pan, en el altar, para darte fuerzas. Amén. Amén. Sí, es cierto. Le dio pan y agua, la prefiguración de la Eucaristía. Es cierto, le dio alimento y la fuerza de ese alimento lo pudo sostener por 40 días más. Sí, es cierto. Pero también hay que tener determinación, hay que tener voluntad y sobre todo ir al altar de Dios para que Él me diga, ánimo, tú vas a pelear, tú vas a salir hacia adelante, pero eres tú. Yo no voy a pelear por ti. Eres tú el que va a pelear por ti solo. Amén. Amén. ¿Soy claro? Dios no va a pelear por mí. Yo peleo mi propia batalla. Yo llevo mi propia cruz. Me levanto, pero Él me da fuerza para que yo me levante y pueda seguir hacia adelante. Amén. 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 Primera enseñanza, entonces, Él nos da fuerza a nuestras batallas. Primera enseñanza, Él nos da fuerza a nuestras propias batallas. Amén. Amén. ¿Dónde te alimenta Dios? En la Eucaristía. Ahora que vayamos a comulgar, cada quien sabe qué es lo que le pone triste, qué es lo que le lastima, qué es lo que le hace llorar, qué es lo que dice, ya no más. Cuando vengas a comulgar, habla con Él y dile, ya no puedo más. Dame tu fuerza para seguir hacia adelante. Amén. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Muy bien. Segunda enseñanza. El Salmo decía algo bastante interesante que nos da a nosotros vitaminas para el alma. Decía el Salmo, una estrofa. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque uno en toda circunstancia tiene que confiar en Dios. Es promesa, es palabra de Dios y Él cumple. Dice, porque el Señor escucha el clamor de los pobres. En Él jamás te sentirás decepcionado. Él nos libra de todas sus angustias. ¿Lo ves? Para todo lo que nosotros estamos sintiendo y por todo lo que estamos pasando en la situación país, hay alguien que a nosotros nos puede dar la calma y se llama Dios. Cuando en la mañana, en la madrugada, te despiertes inquieto, en la madrugada, ¿quién se levanta en la madrugada inquieto? ¿Por las preocupaciones? ¿Listo? Cuando te sientes así, bueno, recuerda lo que hoy el Salmo nos está diciendo. En el Señor jamás, nunca saldremos decepcionados. Amén.
A manera de imagen, para que me puedan entender y me puedan ver. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nosotros estábamos enfermos? ¿Qué hacíamos nosotros? Nuestras mamás. ¿Qué hacían nuestras mamás? Nos, nos ponían el pañito aquí cuando teníamos fiebre, ¿sí o no? ¿No? ¿Y qué hacían las mamás? Se quedaban con uno ahí, ¿sí o no? Y los abrazaba uno y uno se podía sentir tranquilo. El Salmo nos está diciendo eso, que cuando me sienta así angustiado, cuando me sienta así perturbado, pues Dios está allí abierto, dispuesto a recibirme para darme la calma. Amén. Amén. ¿Estamos claros? ¿He hablado mucho? Menos mal. Bien. Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice a nosotros cómo se vive paganamente y cómo se vive cristianamente. Cómo se vive a espaldas a Dios y cómo se vive de frente a Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es decir, cómo un creyente tiene dos maneras de vivir. O vive de manera pagana o vive a la manera de Cristo. ¿Cómo es vivir de manera pagana? Dice San Pablo en la primera lectura. La persona que vive con aspereza, llena de ira, indignación, insulta, maldice maldice y llena toda clase de maldad. Es malo. ¿Sí? Una persona pagana es mala gente. Una persona pagana es ¿puedo decirlo de manera maracucha? ¿Ya? Porque es lo que dice, porque dice relato, la persona pagana, quien vive de manera pagana, está lleno de aspereza, de ira, de indignación, de insulto, de maledicencia y toda clase de maldad. Por ejemplo, cuando ustedes han visto yo lo he dicho en varias oportunidades, cuando ustedes han visto a un perro que le diga a otro perro, no te hablo porque me robaste el hueso, con problemas de personalidad. O en otros soportes he dicho. O un gallo que diga, yo no canto más porque no me dieron arroz con sardina. O un gato que diga, yo no aún me espanto los ratones porque no me dieron sardina con arroz. ¿Han visto un gato o un perro que tenga problemas de personalidad? No. Solo el hombre tiene esa capacidad de almacenar ese tipo de emociones displacenteras. Porque es lo que el texto sagrado nos quiere mostrar: la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, toda clase de maldad. Es la persona que vive de espalda a Dios, vive de manera pagana. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Ya sabemos lo que es vivir de manera pagana? Lo resumo, es ser mala gente. Es ser mala clase. Así tenga los títulos que pueda tener. Así haya estudiado donde haya estudiado. Pero la persona pagana es mala gente, es mala clase. ¿Qué es vivir a la manera de Cristo? Dice Pablo. Por tanto, sean buenos, comprensivos y perdónense los unos a los otros. ¿Cuántas características? 3. Una persona que vive a la manera de Cristo es buena. Segundo es comprensible. Y tercero es compasivo o perdona. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿yo soy capaz de comprender al otro? ¿Soy capaz de ponerme en el zapato del otro? ¿Ya?
De verdad, cuando yo veo a alguien, a dos personas que se juntaron, ¿qué digo yo o qué pienso yo de esa persona? Esos se juntaron, seguramente andan en algo, eso es lo más seguro. Entonces uno está pensando, como dice Maquiavelo, piensa mal y acertarás. Yo no puedo ser así. No puedo vivir de manera pagana, sino que tengo que vivir de manera cristiana. ¿Y cómo se vive de manera cristiana? Siendo bueno, siendo comprensible con el otro, y tercero, tengo que tener la capacidad de perdonar. Miren, cierro esta parte. El mejor beneficiado para el perdón soy yo. ¿Por qué? Porque libero la ira, libero el rencor, libero el daño que me hizo la persona y le doy paso a la paz. Tantas cosas. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, segunda enseñanza. La segunda lectura, Pablo nos invita cómo podemos vivir a la manera de Cristo. ¿Y cómo vivo a la manera de Cristo? Siendo bueno, siendo una persona comprensible. Ay, pobre mi esposa, pasó todo el día limpiando. Tranquila, mamita, yo hago la cena mientras tú te vas a acostar. Eso es el comprensible, ¿sí o no? ¿Sí o no? O en el caso de los hijos, que le digan, mamá, tranquila, mami, yo en este tiempo de vacaciones yo voy a lavar los corotos de desayuno, del almuerzo y la cena. Eso es ser comprensible, ¿sí o no? Amén. ¿Estamos claros? He hablado bastante, ¿sí o no? Ya muchos se callaron, significa que eso es un sí. Ya estoy entendiendo. Bueno, pasamos al Evangelio. María dice. Miren, bueno, del Evangelio una sola cosa lo voy a cortar para no hablar mucho. Es el discurso del pan de vida. Hemos escuchado el discurso del pan de vida. Este domingo y el próximo domingo continuaremos con el discurso del pan de vida. Todo viene por la multiplicación de los panes, lo que escuchábamos hace un par de domingos atrás, y cómo la gente busca a Jesús no porque multiplicó los panes, sino porque les dio de comida, les dio de comer hasta saciarse, es decir, hasta satisfacer su necesidad más baja. La gente busca a Jesús por eso. Y Jesús aprovecha esa ocasión para instruirlos y hablarles del discurso del pan de vida. ¿Listo? Pero me detengo en el punto anterior y allí quiero hacer un énfasis. Dice que los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Los judíos, es decir, los creyentes de aquel entonces, los católicos de aquel entonces, murmuraban contra Jesús. Y eso, allí hay una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a pensar que Jesús siempre le fue bien, que a Jesús todo el mundo le aplaudía, que a todo el mundo le rendía pleitesías. No fue así. Jesús también tuvo sus contrarios. Jesús también tuvo gente mala, gente que también ¿sí me entendieron, verdad? Ya, pero aún así, viendo Jesús esto, él nunca se detuvo para seguir su apostolado. Es decir, estas piedras de tropiezo nunca le impidieron a él seguir evangelizando, seguir instaurando el reino de Dios. Y eso es importante que lo sepas en tu vida y es importante que lo tengas aquí en cuenta. No permitas que las críticas de las personas limiten tu felicidad. No permitas que las críticas de las personas te impidan ser feliz. La gente siempre, uno no puede hacer las cosas convenciendo a la gente, porque la gente siempre va a hablar, para bien
o para mal. ¿Por qué la gente siempre va a hablar? Porque la gente no conoce las razones de nuestras decisiones. ¿Me hago entender? Cuando yo tomo una decisión en mi vida, la gente nunca va a saber las razones porque las tomé, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, antes de juzgar a una persona, detente a evaluar sus razones. Entonces, siempre la gente nos va a criticar, la gente siempre nos va a murmurar, siempre. Pero que eso no te impida alcanzar tu felicidad. Amén. Amén. ¿Me hago entender? Doy un paso más. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. Ya, porque si usted a mí me dice algo, si usted murmura contra mí, hay algo que de mí a usted le hizo ruido. Entonces, si le hizo ruido y yo quiero ser una persona inteligente y quiero ser una persona audaz, entonces no voy a ignorar lo que usted me está diciendo. Ya voy a escucharlo. Ah, bueno, quizás voy a comedirme más, quizás voy a ser más prudente, pero que eso no voy a ponerme triste porque usted me dijo tal cosa. Amén. Amén. ¿Sí, claro? ¿Me hago entender? La gente siempre va a murmurar. La gente siempre va a hablar. Lo importante es que usted sea leal a sus principios. Lo importante es que usted actúe con recta intención. Lo importante es que uno siempre actúe con recta intención. Amén. ¿Soy claro? ¿Me hago entender? Y aquí hago un paréntesis y perdónenme, pero lo digo como a manera de desahogo. Pero no es fácil que vos estéis haciendo las cosas bien y tengas a alguien por atrás que te esté clavando un cuchillo, ¿sí o no? No es fácil. Y aquí me ha tocado. Porque hay gente de misa que ha venido a misa y se ha puesto a decir, ese padre es de la liga y yo no soy de la liga. Gente que viene a misa y yo no soy de la liga. Yo soy heterosexual. ¿Ya? Gente que viene a misa y porque digo una mala, ese padre es grosero. No puedo ser así. Y eso a mí me ha herido. Y esa es una de las tantas razones por las cuales yo me quiero ir de aquí. ¿Ya? Pero que eso no te impida ser feliz. Que las críticas, que las etiquetas, que dicho sea de paso lo dijo un médico. Sí, que lo dijo un médico, dicho sea de paso. Y el médico sí es de la ley. Oiga, y si quieres le digo quién es, no mentira. Oiga, no permitas que las murmuraciones, no permitas que las críticas de las personas te impidan ser feliz. Con esto termino. Mi director espiritual siempre me ha dicho, a una mata de cují no le tiran piedras. Le tiran piedras es a una mata de mango. Así que hay que seguir hacia adelante, hay que siempre actuar con recta intención y uno siempre tiene que hacer lo posible para dejar huellas, nunca heridas. Amén. 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 ¿Me lo cortas?